Canarias empieza a prepararse para aplicar el descuento del 100% de los transportes públicos, guaguas y tranvía, que entra en vigor en menos de 2 meses. Esta reunión que están viendo es la primera que se mantiene sobre este asunto entre Gobierno y también los 7 cabildos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y esta subvención al 100% de los transportes públicos terrestres, bueno, es una ayuda que entra en vigor el 1 de enero. La mayoría de las flotas la gestionan los cabildos. Patricia Santana, buena parte de esa flota de guaguas públicas, o pensemos, por ejemplo, Patri, también en el tranvía. Pues sí, pero el principal problema se encuentra en las guaguas. Hace falta dinero para comprar guaguas y para contratar más conductores. Cabildos y Gobierno de Canarias van a solicitar una reunión urgente al Ministerio de Transporte para pedir que se amplíe la financiación de 80 millones de euros que ya ha sido aprobada. Lo lógico es que se vaya a producir mayor incremento de los usuarios y, por tanto, con la flota que haya en este momento en cada una de las islas, es imposible que se pueda atender ese volumen de usuarios, ¿no? El turismo se ha recuperado un 93% con respecto a 2019 de cara a esta temporada de invierno y se espera un lleno casi total en todo el archipiélago. Respaldo de Bruselas para que Canarias sea sede de la Agencia Europea del Turismo. Lo avanzaba el presidente en su estreno de la presidencia de las RUP. Ángel Víctor Torres ha calificado de fructíferas las reuniones mantenidas para lograr un pacto de asilo e inmigración y también, importante para el turismo, la exención del impuesto verde. En una lucha siempre hay un ganador y un perdedor. En este caso siempre tiene las de perder el paciente. Y yo no quiero ser un perdedor. Él es Jorge, le detectaron un cáncer de pulmón hace poco más de un año y su caso está entre ese 20% de personas que tiene cáncer de pulmón sin haber sido fumador. Los avances en las intervenciones quirúrgicas permiten hacer incisiones pequeñas para quitar el tumor. Hoy es el Día Mundial contra esta enfermedad. Con tan solo 7 años, Tania fue encerrada en un reformatorio por su condición sexual y de género. Fue durante el franquismo. Testimonios como el de ella, junto a minuciosas investigaciones de académicos, sacan a la luz la represión franquista hacia el colectivo en unas jornadas de memoria histórica. La primera noche me violaron 5 personas, con una cuchara, con el mango afilado, me lo pusieron en el cuello. Uno de ellos no tenía bastante con violarme, que encima me dio una paliza. Arranca en El Hierro Hiebra, un proyecto de moda sostenible pionero en Canarias para darle una segunda vida a los residuos textiles, creando prendas únicas. Desaprende las cosas y de todo se olvida. Y esta noche 2 canarios, Pedro Guerra y Pablo Díaz, el Guincho, optan a un Grammy Latino. Mientras el Guincho puede repetir galardón para Pedro Guerra, tras varias nominaciones sería su primer Grammy. Buenas tardes. Mañana el tiempo será más otoñal. Seguirán bajando las temperaturas y veremos más nubes. Nubosidad que nos dejará algo de lluvia débil, principalmente en el norte de las islas durante la tarde. Además, cobrará intensidad el viento alisio que arreciará durante la segunda mitad de la jornada. Lo vemos todo con más detalle, como siempre, en el espacio del tiempo. Vamos a empezar hoy con un muy buen dato en lo económico, es el que maneja el sector turístico sobre la recuperación después de la pandemia. Este invierno, Silvia Luz, ya se habla de un lleno, Silvia, casi total. La recuperación prevista para el archipiélago es de un 93%, una cifra que sin duda se ha visto beneficiada con el incremento también de las conexiones aéreas que aumentan un 30% con respecto al mismo periodo del año 2019. También se prevé que la facturación de los clientes que llegaran a las islas sea mayor, aumentando en un 5%, y la previsión de ocupación hotelera también es buena. Concretamente, se espera que el lleno sea casi total para todas las islas.
Vuelven los extranjeros y también los peninsulares para dar a las islas su mejor temporada de invierno desde hace 3 años. Estamos pues llegando también a ese turista que gasta más en Canarias, que es lo que queremos, y tenemos muy buenas perspectivas. Mantenemos esa perspectiva de buen fin de cierre de año 2022. Unos turistas que eligen Canarias pese a la subida de los costes de vuelos y la inflación. A nadie se le escapa que de momento no está influyendo lo que es la inflación y el aumento de precios, pero que están ahí y que pueden afectar de cara al futuro, pero de momento las cifras marcan que estamos en la senda de la recuperación. Y para que el motor principal de nuestra economía continúe la buena senda, los expertos recomiendan la especialización de los trabajadores del sector. El turista que llegará a un destino y encontrarse que todo es fácil, que él viene a relajarse, no a que le den problemas. Entonces lo que quiere es buena comida, buen alojamiento, y para eso la técnica tiene que estar al servicio de ese tipo de actividad. De esta especialización se ha hablado en el 10º Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, en el que se ha contado con importante presencia de turoperadores y empresas internacionales. La sostenibilidad ha centrado el 10º gran debate hotelero de Tenerife. Hemos conseguido un cambio de percepción del destino para captar, para inspirar a ese turista que busca experiencias, que busca autenticidad, el turista concienciado con la cultura, con el patrimonio. Y muchos hoteles ya están adaptados a ese perfil de turista más concienciado. No tenemos nada de plástico, no tenemos nada de papel, utilizamos la transformación digital para conectar a las personas mediante la tecnología. Pero para ofrecer ese turismo de calidad, los hoteleros demandan profesionales haciendo hincapié en la vocación del trabajo. Es una oportunidad enorme de aprender mucho, de crecer mucho y de tener relación con muchos profesionales y de verdad crecer, viajar. Pero claro, esto yo creo que es nuestra labor recordarle todo esto a las personas. Hincapié también en que las administraciones públicas colaboren con la iniciativa privada para tratar de unificar a Tenerife como un destino. Se debería de tener en cuenta y empezar a hablar ya en grande, ¿no? Empezar a hablar y entender que la isla es un destino turístico per se, de que no se trata de diferentes municipios o diferentes zonas dentro de esos propios municipios. Todo a las puertas de la temporada alta en Canarias, con unas previsiones iguales o superiores a las del invierno del año 2019. De turismo ha hablado Ángel Víctor Torres en su primera entrevista como presidente de la RUP. La exención de la tasa verde y el apoyo de la candidatura de Canarias como sede de la Agencia Europea del Turismo respaldan, dice el presidente, el futuro económico de Canarias. Eso movilizaría muchísimos puestos de trabajo, nos convertiríamos en un centro neurálgico, en una especie de Bruselas en Canarias de lo que significa el turismo, y creo que Canarias lo merece. Somos la comunidad con más pernoctaciones de toda Europa, más que París. Yo estoy convencido que en el año 2023 sacaremos adelante el Pacto de Asilo y Migración. Sé que es uno de los objetivos que tengo como presidente de la Conferencia de Presidentes RUP, y también tendrá Pedro Sánchez como presidente de la Unión Europea en el segundo semestre del año 2023. Estamos respondiendo a una obligación de Europa. Estamos descarbonizando nuestra tierra. Estamos apostando por las energías limpias. Pero no podemos ser condenados por tasas que compliquen el que puedan venir personas del exterior a Canarias. Cualquier tasa. Creo que esta es la gran noticia que va ligada a la presidencia de Canarias de la RUP. Y es que todos los fondos del periodo 2014-2020, que tienen hasta su ejecución finales del 2023 no ejecutados, se puedan destinar para justamente luchar contra la inflación. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. El presidente Torres cerraba esta mañana precisamente su agenda de 3 días en Bruselas. Se ha reunido con la secretaria general de la Unión Europea, con el representante de España en la Unión y con el personal de la oficina de Canarias ahí en la capital belga. La delegación isleña entiende que se ha logrado fijar la posición de la RUP y también del propio archipiélago en asuntos fundamentales como la fiscalidad verde o la inmigración. Pues desde que se cerró el compromiso para subvencionar el 100% del transporte público en guaguas y en tranvía, las instituciones han puesto manos a la obra para aplicar ese descuento de manera real. Patricia Santana, descuento que si aumenta mucho el número de viajeros plantea, bueno, algunos desafíos. Pues sí, el principal desafío es que hace falta más dinero. ¿Para qué? Pues para comprar guaguas. Hacen falta como mínimo 130 en principio, que tendrían un coste de entre 250.000 y 300.000 euros cada una. También para contratar a más conductores, y los cabildos ya han dicho que no pueden asumir el 100% de la subvención para aplicar esta medida a partir del 1 de enero. Por eso a ellos se les ha sumado también
el Gobierno de Canarias ya han solicitado una reunión de urgencia al Ministerio de Transporte para intentar ampliar esa subvención que ya está aprobada de 80 millones de euros. Los grandes beneficiarios de esta subvención al 100% del transporte público van a ser los usuarios habituales de este servicio y también los que decidan dejar su coche y convertirse en usuarios permanentes o habituales del servicio público. Para ello van a seguir el modelo de la red de Renfe que ya funciona en el territorio peninsular. Con este incremento, lo lógico es que se vaya a producir mayor incremento de los usuarios y, por tanto, con la flota que haya en este momento en cada una de las islas, es imposible que se pueda atender ese volumen de usuarios, ¿no? Lo que queremos es que se sumen mucho más al transporte público y, sobre todo, que permanezcan en el tiempo. Bueno, esa es la previsión. Para Coalición Canaria hay suficiente dinero para aplicar ese descuento y dicen desde Coalición Canaria que la clave está en cómo se gestione la partida económica. Esta medida viene a paliar y a poner en justicia a Canarias con el resto del territorio peninsular, pero sobre todo viene a desahogar un poquito más los bolsillos de las familias canarias. Estaremos vigilantes para que las administraciones competentes, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, gestionen todo este dinero que hemos conseguido para que llegue a donde tenga que llegar. En plena polémica sobre la ley del sí es sí y horas después de que la ministra de Igualdad acusase directamente a jueces y a sus interpretaciones machistas de las rebajas de penas que estamos viendo, hoy los principales protagonistas han coincidido juntos en un acto precisamente para hablar de violencia de género. Silvia Mascareño. Y en ese acto, unos y otros, Silvia, han defendido sus posturas. Sí, lejos de acercar posturas, la ministra ha defendido su ley y ha reiterado la importancia de que los jueces estén formados para tratar con sensibilidad a las víctimas de los casos que juzgan. Pero eso lo ha dicho hoy ante esos mismos jueces a los que ayer prácticamente calificó de machistas. Así que se mantiene el distanciamiento entre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y la Judicatura, y todo en plena polémica por la entrada en vigor de la ley del sí es sí, que ha provocado rebajas en determinadas condenas. Por cierto, una ley que revisará y analizará el Tribunal Supremo en las próximas semanas. Montero defiende la ley del sí es sí y reitera la necesidad de que los jueces se formen para aplicarla con sensibilidad. Para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Pero los jueces defienden su trabajo y su compromiso. La justicia, como no puede ser de otra manera, está comprometida de manera absoluta en la lucha contra este terrible fenómeno. Este es el compromiso del Consejo del Poder Judicial. Es algo absolutamente injusto y lo tengo que negar de la manera más rotunda. No hay una justicia machista en absoluto. Es más del 56% de los jueces en España son mujeres. Y el fiscal general del Estado confirma que en la revisión de las penas la prioridad será proteger a las víctimas. La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. El Supremo se pronunciará sobre la ley en las próximas semanas. Las rebajas de esas condenas y también las críticas a la Judicatura han hecho que la oposición le pida a Sánchez que saque a Irene Montero del Consejo de Ministros. Y los españoles no merecen este espectáculo que estamos viviendo. Merecen tener un Consejo de Ministros de personas maduras y personas responsables, que asumen responsabilidades políticas cuando cometen errores de esta envergadura. Y si la ministra Montero no dimite, el presidente Sánchez debe cesarla. Si una ley que entra en vigor supone una rebaja de condenas, esa mejora debe trasladarse al condenado. Es un principio básico del Estado de Derecho. Esto ha hecho que se revisen algunas condenas, consiguiendo rebajar las penas. Pasa en los delitos de agresión sexual. La pena nueva oscila entre 1 y 4 años de pena privativa de libertad y, sin embargo, la pena anterior oscilaba entre 1 y 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber
bajado en este caso, porque se ha bajado la máxima a 4, cabe aquellas revisiones de condenas anteriores al 7 de octubre, siempre que al reo le sea más favorable el bajar en este caso. En el caso de las violaciones, ahora mismo la pena privativa de libertad va de 4 a 12 años, mientras que la anterior era de 6 a 12 años. No se puede volver a juzgar a nuevamente por un mismo delito. Por lo tanto, si en aquel momento se valoró el establecimiento de la pena mínima, ahora también se tendrá que establecer la pena mínima establecida en el delito de violación nuevo. Si un agresor fue condenado antes del 7 de octubre a la pena mínima por violación, es decir, 6 años, si se revisase ahora su condena, la pena mínima serían 4 años. De haberlos cumplido, podría quedar en libertad, como ha sucedido ya con 4 casos. Reacción también desde Canarias. La consejera del Gobierno, Noemí Santana, respalda a la ministra Montero y comparte que se pueda modificar también la ley. Si queda cualquier resquicio de duda que puedan utilizar los jueces más conservadores que quieren hacer política contra el Ministerio, pues se modificará la ley para que no quede esas lagunas si es que las hubiese. Hay voces entre la Audiencia Provincial de Las Palmas que aseguran que esa ley obliga a jueces a revisar condenas. Según el Tribunal Superior de Justicia Canario, aquí en Canarias no se ha rebajado, dicen, ninguna condena todavía, pero hay ya peticiones de revisión de sentencias. Un hombre que en 2018 abusó sexualmente de una menor de 15 años en Gran Canaria ha presentado un recurso en el que solicita la revisión de su condena de 10 años de cárcel para dejarla en 8, amparándose en la ley del solo sí es sí. Serán bastantes porque, por desgracia, todas las semanas tenemos algún abuso sexual, lo que ahora ya se va a conocer como agresión sexual. Este magistrado asegura que revisar condenas por la nueva ley es obligatorio. Pero yo traslado a las partes y en su caso puede que ocurra que haya una rebaja de pena, puede que se confirme la misma pena que estaba impuesta. Pongamos por caso que hemos puesto una pena mínima de 6 años de prisión. Ahora la pena mínima es de 4 años. Hay que revisar obligatoriamente, porque la pena mínima es inferior a la que se impuso. Esto ya ha pasado en otros ámbitos, en otros tipos de delitos distintos y tampoco ha pasado nada. Nadie se ha rasgado las vestiduras. Es verdad que tiene efectos no deseados, que son colaterales, que derivan fundamentalmente de la fusión de 2 delitos, abuso sexual y agresión sexual. Esto tiene un efecto técnico jurídico penal que se traduce en lo que estamos viendo. Quienes defienden la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual aseguran que pese a sus efectos negativos, la nueva norma lucha contra la violencia sexual poniendo el acento en la prevención para que el delito no llegue, dicen, a cometerse. Bueno, cambiamos de asunto, pero en los tribunales también sigue el caso Mascarillas, que ocupa también espacio político, debate encendido el que hay entre los que piensan que ya se está investigando ahí, en los tribunales, y los que apoyan una investigación en el Parlamento. En esta casa, en el Parlamento de Canarias, donde tenemos que debatir y votar, dicho, podemos perderlo, pero lo triste es que ni siquiera permitan el debate. Lo que me sorprende es este ataque a la democracia, al diálogo, al debate, porque al final lo que concluyo es que hay algo que esconder. El Pacto de las Flores no quiere que ni siquiera se hable de ello, que ni siquiera se nombre esa comisión. La labor del Parlamento de Canarias es controlar la acción del Gobierno y por lo tanto creemos importante que se cree esa comisión y que también se explique en el Pleno los motivos que cada grupo político tiene. El objetivo del Gobierno es recuperar el dinero en ese estado desde el primer minuto y lo que no vamos a hacer es contribuir en montar un circo. Que no le vamos a hacer la campaña electoral a estos 2 partidos, por tanto no estamos de acuerdo con la comisión. Está judicializado, hay secreto de sumario, por tanto la investigación se está llevando donde debe de hacerse para primero recuperar los recursos y si hay responsabilidades llegar hasta el final. Debido a ese secreto de sumario, pues los intervinientes, obviamente, los que tengan relación con el caso, pues no van a poder decir mucho. Los que han acudido a los tribunales son los vecinos de Portonaos y La Bombilla en La Palma porque las altas concentraciones de gases les siguen impidiendo poder acceder a su casa. Tras más de un año sin poder regresar a sus hogares o negocios, los afectados de Portonaos y La Bombilla emprenden acciones legales contra las administraciones palmeras. Un año ya largo y que no tenemos soluciones, no tenemos ninguna alternativa a entrar a sabiendas de que los informes que nosotros tenemos no tienen nada que ver con los informes que vienen dando pues algunos científicos. Avalados por informes científicos, cuestionan la decisión del PEINPAL de mantener la evacuación de ambos núcleos costeros.
El Ayuntamiento de los Llanos de Rudianes le estamos pidiendo en este momento que pongan agua y que nos dejen acceder a las viviendas para hacer un ejercicio de limpieza, tanto de gases como de enseres, como de fosas sépticas y como todo lo demás, lo cual nos llevaría, según los estudios científicos que nosotros sí tenemos, que no son de esta gente que vienen a hacer el paripé, donde nos dicen que perfectamente se puede recuperar Puerto Nao. Presentado este recurso ante un juzgado de lo contencioso administrativo, solicitarán una medida cautelar para que la población de la zona pueda acceder a sus hogares. Desde el Cabildo se sigue recomendando mantener la evacuación de ambos núcleos costeros debido a la mala calidad del aire por altas concentraciones de dióxido de carbono de origen volcánico. Las redes sociales han popularizado un rincón hasta hace poco secreto en la isla de Lanzarote. La peculiaridad de este espacio ha hecho que sea visitado por cientos de personas cada día. El problema es que no tiene un acceso que esté habilitado. Sara Duarte. La popularidad de estas sinuosas grietas de Montaña Blanca está haciendo que sean visitadas diariamente por cientos de personas que corren peligro al intentar acceder a ellas. Los vehículos se detienen en plena vía esperando obtener un hueco para estacionar en un lugar no habilitado. Los peatones cruzan continuamente la carretera por donde se circula a gran velocidad. Llegan a realizar cambios de sentido sobre una línea continua. Diferentes voces políticas reclaman la regularización de esta situación, mientras el Cabildo de Lanzarote baraja cerrar la improvisada zona de aparcamientos y diseñar una red de senderos que lleven hasta las grietas y puedan ser visitadas de forma segura. El balizamiento y buscar alternativas de aparcamiento en otras zonas próximas a las grietas y que por lo menos pues no entrañe tanto riesgo para la circulación como entraña en este momento. Lugar convertido en atractivo turístico. Hablando de turismo, 2 hoteles canarios han sido vencedores en los premios europeos de turismo sostenible Green Awards 2022, celebrado en la World Travel Market de Londres. Ambos son alojamientos rurales que están ubicados en las localidades de Tías, Lanzarote y también en Tindaya, en Fuerteventura. Elegir este hotel de Tías para pasar las vacaciones es hacerlo en uno de los mejores alojamientos sostenibles de Europa. Súper alegre, muy contento. Desde que estamos aquí en Lanzarote, lo que te nace es cuidarlo, ¿no? Y si tú has venido aquí a montar un negocio, qué menos que ese negocio sea sostenible. Al otro lado del estrecho de la Bocaina, en Tindaya, esta vivienda recibe al visitante como el mejor hotel rural sostenible. Nos ha llenado el corazón. Turismo sostenible pero de calidad, ¿no? A veces se puede pensar que la sostenibilidad no pueda ser compatible con un nivel de confort y de exclusividad. Viajeros preocupados con reducir su huella de carbono. Persona muy involucrada con el medio ambiente. Un público que busca este tipo de establecimientos. Y empresas que apuestan por un cambio de modelo basado en el respeto por el medio ambiente. La energía, pues tenemos agua caliente solar, tenemos una planta fotovoltaica para autoconsumo, ciclar. Luego en el jardín los abonos que utilizamos, muchos vienen de nuestros propios residuos. Un modelo turístico sostenible que viene para quedarse en un entorno cada vez más frágil. Si quieres reír, ríe. Si quieres bailar, baila. Si quieres sentir, siente. Es el momento de salir a la luz y dejar atrás las sombras de las violencias machistas. Es tiempo de vivir. Llama al 112 y pide ayuda. Es la campaña del Gobierno canario y los 7 cabildos para visibilizar la lucha contra la violencia de género el próximo 25 de noviembre, próximo viernes. Se centra en la generación de mujeres de más de 65 años que nacieron en una sociedad que justificaba la violencia machista. Hay una media entre 20 y 30 años de espera por parte de las mujeres mayores para dar la alarma. Evidentemente tiene que ver porque son hijas, como decías, de un tiempo específico, de un tiempo muy difícil, por una cuestión de educación, por supuesto, de cultura. Pero creo que tenemos una deuda con nuestras mujeres mayores. Otras víctimas son las que sufrieron la represión del franquismo, pero por su orientación sexual, quería decir, o de género, y que aún hoy no son consideradas por ley víctimas oficiales. Las víctimas LGTBI del franquismo solamente tienen sus testimonios y los archivos históricos para poder apoyar su denuncia. Tania tenía solo 7 años la primera vez que fue encerrada en un reformatorio por su condición sexual y de género. Pasó por varias cárceles, también en Canarias. Llegó a estar 40 días encerrada en una celda de 1,5 metros. Las palizas y violaciones eran habituales en las cárceles franquistas. La primera noche me violaron 5 personas, con una cuchara, con el mango
afilados, me lo pusieron en el cuello. Bueno, pues uno de ellos no tenía bastante con violarme, que encima me dio una paliza. En Canarias la represión fue al mismo nivel que el Estado. En el año 54 la ley de vagos y maleantes se modifica y se incluye la homosexualidad. Y en ese mismo año se crea la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Y eso significó un auge. Las lesbianas y bisexuales no ingresaban en prisión, una manera de invisibilizar aún más a las mujeres. Teníamos que estar bajo el yugo, o bien del padre, del hermano, pues del director espiritual, psiquiátricos, las lobotomías estaban a la orden del día, tantas y tantas aberraciones. La persecución continuó durante los primeros años de la democracia a través del delito de escándalo público, derogado en 1988. Conocemos ahora una historia de superación. Younous Diop es un joven de Senegal que llegó a Tenerife en 2006 en patera tras un viaje muy complicado. Después de pasar por varios centros de médicos, de menores y aldeas infantiles, ha rehecho su vida gracias al deporte. Solo 12 años tenía Younous cuando tuvo que dejarlo todo atrás para emprender el viaje más difícil de su vida. De un día a otro, pues mis padres decidieron que el mejor era yo salir, porque tenía ese talento de jugar a fútbol y me tuvo un día que despedir de mi familia rápidamente y tuve que coger una patera. Un viaje tortuoso de 11 días a la deriva y que solo se puede definir de una forma. Un infierno. Un infierno que gracias a su empeño fue capaz de revertir. Nos trasladaron a Tegueste, el centro de Tegueste. Tuve esa suerte de estar ahí, nos gustábamos jugar fútbol. Que llegó un día que C.C. Rivero, el directivo de la base del Club Deportivo Tenerife, para mí con mi padre, siempre lo diré, y nos vino a ver a jugar. Y es justo ahí cuando se produjeron las palabras mágicas. Tenerife te quiere. Porque esa sencilla frase significaba materializar ese sueño que en 2006 le empujó a arriesgar su vida en alta mar. Mucha gente lucha por un sueño y otros que quieren luchar y no llegan. Él sí fue capaz de llegar y ahora su historia es el mejor ejemplo para todos aquellos que quieran superarse. Su nombre es Ismail, llegó a España desde Marruecos con tan solo 16 años. Sin saberlo se había convertido en un MENA, un menor extranjero no acompañado. Se nos aparta un poco de la sociedad y nos excluye en unos centros que básicamente la atención se centra en la contención, en el control migratorio, más que en la atención. Esa es la conclusión que llegó algunos años después y por la que decidió crear la asociación Ex-MENA. Hay que defender los derechos humanos y hay que defender el derecho a migrar, el derecho a vivir. Aseguran que la situación en estos centros no es la mejor para la integración de los jóvenes y que es deber tanto de las administraciones como de la sociedad de involucrarse para que esto cambie. A todos involucra que unos niños que vengan a mejorar, a construir y a crecer, se les trate como debe ser, poniendo principalmente la palabra menor sobre la palabra extranjero. Sobre esta experiencia de vida han conversado ambos en Migratlantes, un encuentro en el que además se ha hablado sobre la educación como herramienta integradora. Cómo estos alumnos pueden integrar el sistema y cómo el sistema también debe tomar en cuenta las especificidades de estos alumnos para que se realicen. Entre los retos, la empatía con la realidad de las personas migrantes que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor. Las grandes preguntas de la vida han encontrado siempre su cauce gracias a la filosofía. En pleno debate sobre si se debe o no retirar del currículo educativo esta asignatura, hemos preguntado hoy a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Hoy es el Día Mundial de esta disciplina. Con solo pisar sus pasillos ya nos damos cuenta que aquí el espíritu crítico y de debate se encuentra en cada esquina. ¿Pero tú qué conoces de Husserl? Hablamos con 3 estudiantes de filosofía y les preguntamos qué significa para ellos esta disciplina. Para mí la filosofía es un estilo de vida, ¿no? Sócrates decía aquello de una vida examinada no merece ser vivida, ¿no? Pues yo creo que ese es el hilo conductor que nos lleva a todos aquí, ¿no? Ese propio examen de nuestra vida para intentar llegar a esa vida buena, ¿no? Es la herramienta que me permite pensar en todo momento en mi realidad, para poder dar respuesta y poder tener una acción positiva como ciudadano y como habitante de este planeta. Para mí la felicidad, por ejemplo, es ese momento de ataraxia, de serenidad, de paz, y a mí eso me lo da la filosofía. Y el interés que les ha despertado consideran que no debe de privarse a otros estudiantes. O sea, no puede ser que se nos enseñe a los chavales análisis morfosintáctico
antes que argumentar, razonar, saber detectar falacias. Es algo crucial, ¿no? En esa época de fake news. Si las quitan, nuestros hijos terminarían siendo personas que repiten los ideales o las ideas de otros sin ese cuestionamiento, sin esa reflexión. Ya lo decía Sócrates, que no podía enseñar a nadie, solo podía hacerles pensar. También está en crisis la investigación. Estos jóvenes que ven investigadores de Canarias se han reunido en Tenerife para analizar la situación. Lo que hace que la ciencia avance es la colaboración entre ellos. La pandemia dejó claro que hay que invertir más en I+D+I y cada vez hay más gente que apuesta por trabajar en la investigación. Pero lamentablemente muchos lo abandonan por las malas condiciones laborales. Las condiciones laborales en investigación, aunque sí que es cierto que se ha mejorado bastante en los últimos años, sobre todo con la última ley de ciencia que se ha publicado este 5 de septiembre, siguen siendo bastante precarias, sobre todo porque se basa muchísimo en la temporalidad del trabajo que tenemos. Tenemos aquí a las expertas y expertos del presente y del futuro que nos van a ayudar, sobre todo con esa mirada fresca que tienen las jóvenes, a hallar nuevas soluciones, nuevas perspectivas a nuestros grandes problemas, y por eso creo que hay que invertir mucho más en nuestras universidades. Los médicos de familia han dado un grito de auxilio. Dicen que están sobresaturados y agotados. Además de deficiencias en personal e infraestructura, señalan que uno de los principales problemas es la mala organización de los equipos, que provoca, por ejemplo, que un paciente con diabetes tenga que acudir hasta 7 veces, denuncian, al centro de salud simplemente para el control de su enfermedad. Lo citamos, un día para la retina, otro día para el electro, otro día para la analítica, otro día viene la enfermera. Si coincide en horario con el médico, pues igual tiene suerte y le puede ajustar la medicación, pero si no, tiene que venir otro día que el médico le ajuste la medicación. Y eso lo que nos acarrea es una altísima presión asistencial, que es el número de pacientes que cada uno ve en un mismo día. Más del 80% de los tumores de pulmón que se diagnostican aquí en Canarias están directamente relacionados con el consumo de tabaco. Hoy es el Día Mundial de la lucha contra esta enfermedad. Los expertos vuelven a recordar que el cigarrillo mata. Es uno de los tumores con mayor mortalidad. Al año se diagnostican unos 30.000 casos. Es agresivo y fulminante. Se deja ver cuando está en un estadio avanzado y con metástasis. La supervivencia es aproximadamente de un 15% a los 5 años, con lo cual es lógico pensar que es preocupante esta cifra, ¿no? En el 80% de los casos, este es el culpable, el tabaco, y esto otro, el vapeo, también. Y luego en un 20-30% pues hay otros factores genéticos, la contaminación ambiental, pero principalmente el hábito tabáquico continúa siendo el principal factor de riesgo. Su diagnóstico es complicado, aunque si tenemos tos crónica, flemas con sangre, dolor de tórax y también ser mayor de 50 años, ahí debemos ir al médico. El mejor tratamiento es quitar ese tumor. Incisiones pequeñas producen menos efecto inflamatorio en la pared y la recuperación es mucho antes que las cirugías abiertas o las cirugías con videoasistida, como se hacían hasta hace muy poco. El último avance médico tiene que ver con la inhibición de una proteína gracias a la cual se desarrolla la enfermedad. La pandemia ha provocado que muchos casos de cáncer de pulmón hayan sido descubiertos cuando ya no había solución. En España se diagnostican 31.000 casos de cáncer de pulmón al año y yo soy uno de ellos. Y si sus pulmones hablaran, nos dirían que no estamos ante un paciente cualquiera y no porque el cáncer llegara el día de su cumpleaños. Y mi vida en ese momento pues cambió, me tocó la lotería, lo que pasa que en vez de darme millones me dio pues la opción de comenzar una nueva vida. Jorge representa ese 20% de los diagnosticados cuyo factor de riesgo no es el tabaquismo. No es por tabaco, no es por productos tóxicos, no es por humo ni por espacio cerrado, es por una mutación genética. Comercial del automóvil aparcó su profesión para trabajar contra un tipo de cáncer que es el causante del 18% de las muertes en el mundo. La actitud es más del 50% de la posible curación de esta enfermedad. En una lucha siempre hay un ganador y un perdedor. En este caso siempre tiene las de perder el paciente. Y yo no quiero
ser un perdedor. Aunque tenga que convivir con las secuelas que le ha provocado el tratamiento. Protejo porque la luz solar, debido al tratamiento, me produce una hipersensibilidad muy potente y me daña mucho la piel. Su actitud ante el cáncer de pulmón metastásico que padece sorprende. Aunque te toque sufrir esta enfermedad, se puede. Cuenta con mi sonrisa. Fíjense que en casi 50 años de historia estamos con otra noticia. El Colegio Ramiro de Maeztu, que está en La Laguna, en Tenerife, no se había encontrado o enfrentado a un caso similar. Uno de los alumnos sufrió una parada cardíaca y logró salvar la vida gracias a un aparato, un desfibrilador. Lo habían adquirido hacía tan solo un mes. El desfibrilador automático se había comprado este curso y hacía muy poco que los docentes habían recibido la formación. El alumno se desplomó en medio de la clase, se activó el protocolo y se llamó al 112, pero no había tiempo que perder. Que cada profesor tenía asignada su función, uno hacía la RCP, otro hacía el llamado boca a boca, las insuflaciones, otros profesores manejaban el aparato, otro estaba el teléfono al 112. Hay que verse la situación, por mucha formación que tiene, mantener la calma es muy importante. Casos como este plantean la necesidad de contar en los centros educativos con un desfibrilador y con una enfermera escolar que atienda los casos de urgencia. Sería necesario que todos los centros tuviéramos una enfermera, un enfermero, porque nosotros no dejamos de ser maestros. Por mucha formación que nos den, somos maestros, y la enfermera o el enfermero daría un apoyo increíble y una tranquilidad a las familias, al personal. Muchos colegios imparten ya en edades tempranas cómo hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar. Es vital que los niños sepan reaccionar. El alumno, 14 años, está vivo, dijeron los médicos, gracias a las maniobras que le practicaron los docentes. Evoluciona de forma favorable. Bueno, pues para celebrar la vida, un cóctel. La coctelería sigue siendo uno de los sectores que más se demanda en la hostelería, sobre todo aquí en Canarias, y es una profesión que exige una formación permanente, pero que, sin embargo, aquí en Canarias tiene pocos cualificados. Hoy en Arucas, en Gran Canaria, se ha elegido al mejor bartender de toda España. Les presentamos a los mejores bartenders de toda España, según el certamen Areucas Top Bartenders. 6 finalistas de diferentes ciudades del país elegidos entre más de 50 participantes. Lo que es personal va a ser una maravilla, pero lo que va a ser sobre todo va a ser en equipo, porque hay un trabajo detrás previo en el que se ha trabajado en el cóctel y va a ser la alegría de la casa. Un certamen que por 4º año consecutivo ha querido premiar la apariencia, el aroma o la decoración de estos cócteles elegidos por un jurado formado por profesionales del sector a través de una cata a ciegas. Hemos tenido una gran afluencia, la verdad es que todos los barman que se han presentado tienen unos coctelazos brutales, todos, al final ha habido que elegir a 6. La idea es también hacerles un reto a los barman, al final entre nosotros siempre nos pasamos bien y al final una competición es una manera de crecer. Es decir, porque el barman lo que hace es estudiar, informarse, mirar diferentes técnicas y él mismo crece como persona y como profesional. Una profesión muy demandada en nuestras islas, pero que según los profesionales escasea en Canarias. Seguir compitiendo, seguir creciendo como persona, seguir siendo como profesional. Es un trabajo bastante bonito, te llena. Tienes rienda suelta a la creatividad, todo lo que tú quieras. Que fomente nuestra profesión al final es un lujo y que mucha más gente se anime pues, a dedicarse también a la coctelería, que como vemos es divertida y tiene muchísima salida. Una edición que ha reunido un año más a los mejores bartenders de España y que han traído a Canarias las mejores de sus creaciones. Y se pone en marcha en la Isla del Hierro un proyecto medioambiental, también social, que es pionero. Una iniciativa creada por Trampolín Solidario para aprovechar los residuos textiles, generando además trabajo, empleo. A partir de ahora, todas las prendas que se depositen en estos contenedores de residuos textiles tendrán una segunda vida. Yebra es un proyecto de moda sostenible pionero en Canarias. Presentamos el proyecto a la convocatoria de innovación social del Gobierno de Canarias, obtuvimos la financiación y gracias a eso y al apoyo del Ayuntamiento del Pinar, pues pusimos en marcha lo que ves aquí. Lo que intentaremos es que esa ropa no llegue al vertedero. Otro de los objetivos es crear nuevos puestos de trabajo. 6 mujeres estarán al frente de la renovación y transformación de estas prendas. Estaba en el paro. Es una oportunidad de realizar lo que me gusta y de desarrollarme.
Tras un proceso de selección, higienización y costura, algunas prendas se customizan para aprovechar así todos los textiles. Por ejemplo, hemos fusionado la mitad de una camisa y la mitad de un chaleco y hemos elaborado un maravilloso vestido ahora para invierno. Zapatos, ropa infantil, todo a precios simbólicos, contribuyendo así a una economía circular. Ritmos como este se van a poder disfrutar el próximo sábado a las 8 en Las Palmas de Gran Canaria. La Perinqué Big Band se volverá a subir al escenario del Alfredo Kraus para celebrar los 25 años del auditorio. Esta vez el británico Tony Monrell pondrá la voz en una noche especial para los amantes del jazz y también del soul. Bueno, pues con música llegamos al avance de la agenda deportiva. Armando Vallejo, ayer fue el sorteo, así que el Atlético Paso va a tener rival de primera en Copa del Rey. Eso es, el Español 4 veces ganador de la Copa del Rey, así que hay alegría por ese sorteo. Recordemos, en Madrid se celebró el sorteo y en La Palma lo vieron en directo. Veremos también esas imágenes y las reacciones, tanto las veremos como las escucharemos. Rivales de Copa del Rey para el Tenerife y Las Palmas. Viajarán los blanquiazules a Pontevedra, los amarillos tendrán que hacerlo a Alicante. Pero antes de eso tenemos Liga este fin de semana y Derby, también en Liga, la próxima semana. 15.000 entradas se han vendido ya para la afición amarilla y esta tarde a las 5, 100 entradas. Solo 100 se ponen por ahora a la venta para la afición del Club Deportivo Tenerife. Y la Transcanaria 360, bueno, los corredores partieron ayer a las 9 de la mañana de Tejeda y van todavía, Paco, por la mitad. Hombre, que tienen todavía camino, ¿eh? Bueno, solo decirlo cansa. Y la solajera que hay hoy. Armando, enseguida la actualidad deportiva, gracias. Esta noche dos canarios, un apunte musical. Pedro Guerra y Pablo Díaz, el Guincho, pueden llevarse alguno de los Grammy latinos que están en juego y que se entregan en Las Vegas. El Guincho ya sabe lo que es tener un Grammy, pero para Pedro Guerra, tras varias nominaciones, sería su primera vez. Apenas 2 meses después de escuchar su nombre en esta lista, nominados a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional son El Viaje, Pedro Guerra. Pedro Guerra se vuelve a acercar a los Grammy latinos. Las caras de siempre, dejando de estar. Lo hace con su disco número 18, un repaso por los sonidos que han marcado su larga carrera. Las caras de siempre. Felices, muy contentos por todo el equipo, por toda la gente que puso su grano de arena para realizar este disco. Y el Latin Grammy va para El Guincho y Brian Hernández. Muchas gracias a toda la academia. De nuevo, Pablo Díaz puede hacerse con estos gramófonos de los que ya tiene 6. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Será de nuevo por estar tras Rosalía con esta canción La Fama como mejor grabación del año. Y como no, también por este Moto Mami con 2 nominaciones a Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa. Ellos dos son en esta edición de 2023 la representación canaria en los Grammy latinos de la electrónica y mezcla sin tabús del Guincho a ese estilo tan propio de Pedro Guerra. A ver si hay suerte con los Grammy. Terminamos 20:30, próxima cita con la información. Hasta mañana, buena tarde. Un recuerdo familiar, escalera frente al mar, las preguntas sin respuesta, sombra de una sombra sin edad, un otoño en la ciudad. Una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos.